Ellos ya reconocieron que no debía y pagaron. Y me parece que ahora está teniendo esa misma actitud. Y mire que cuando asumió el doctor de la Sota como gobernador, él tentó de todas maneras tener un diálogo para resolver y cobrar esa deuda que tenemos nosotros. Y terminaron no atendiéndole el teléfono. ¿Cómo corresponde? Se le hizo juicio de vuelta, pues nosotros siempre queremos diálogo, queremos consenso, pero siempre vamos a defender Córdoba, ¿no? Licenciado, ¿cuál es la primera batalla que debe darse en el Congreso en la próxima instancia? Yo tengo una serie de proyectos. Yo diría que tocan tres aspectos. Un aspecto es la defensa de los intereses de Córdoba, otros temas que hay que corregir, porque también la presidenta de un país, y usted no puede solucionar dificultades si las niega, y el tercer aspecto toca lo institucional del país. La defensa de Córdoba pasa primero por recuperar estos recursos que la nación le niega a los cordobeses de la Caja de Jubilaciones mientras les retiene 6.000 millones de pesos al año. Además del 15% de la coparticipación que Córdoba ya lo pidió. Nos retiene 15%, que son 6.000 millones de pesos al año, y nos niega esto. Hay que sacar una ley para que eso venga automáticamente. No solo a Córdoba, sino a todas las provincias que no transferimos los regímenes, para que llegue la plata de la jubilación automáticamente y puedan cobrar los jubilados lo que corresponde. Segundo aspecto, que el reparto de impuestos nacionales sea mitad y mitad, como fue siempre en Argentina hace 30, 25 años atrás. Y no como ahora que se queda 75% la nación y 25% las provincias. Cuando las provincias y municipios son los que tienen la responsabilidad, las provincias, de la salud pública, la educación pública, de la seguridad pública, la justicia, los municipios tienen la responsabilidad de las cloacas, las calles, el alumbrado, el barrido, la limpieza. Y la nación solo tiene la responsabilidad de la Cancillería, las Fuerzas Armadas y la Policía Federal de Frontera y Justicia Federal. O sea, está claro que hay más responsabilidad que indelegable de parte de nación, de parte de provincia y municipios que de nación. Entonces, ¿cuándo se modificó ese porcentaje? Se fue modificando a lo largo del tiempo. Comenzó en la década del 90, donde le pasaron responsabilidades a las provincias, le pasaron toda la educación y la salud, sin los recursos, toda la escuela y los hospitales, sin los recursos. Y se agudizó ahora. Aumentaron las cargas y se quedaron con la plata. Claro, y se quedaron con la plata. Y se agudizó ahora en esta década del 2000. Entonces hay que cambiar eso. El tercer elemento es que es injusto que Córdoba aporte al Tesoro Nacional 2.500 millones de dólares por año o más en concepto de retención a la exportación agropecuaria y vuelve a menos del 10%. Hay que hacer una ley para bajar la retención. Hay otro aspecto que tocan a todos los argentinos, por ejemplo, y que hay que cambiarlo por ley, el impuesto a las ganancias. Es injusto que un trabajador pague impuesto a las ganancias, es injusto que una docente pague impuesto a las ganancias, mientras el que pone la plata interés no paga nada. Yo siempre digo, yo cuando me tuve que ir de Argentina y entré a trabajar en la Fiat en Brasil, ¿no? Cuando me tuve que ir porque me perseguía la dictadura, llegué a ser ejecutivo de la empresa. Yo pagaba de los 13 salarios, 3 salarios de impuesto a la ganancia, y era lo lógico. Ahora, un operario de Fiat no pagaba impuesto a la ganancia. ¿Está a favor del tope usted? Pero no, hay que cambiar la ley, no pueden pagar los trabajadores, hay que levantar el tope, hay que revisar la ley, porque si no terminan pagando los trabajadores. Fíjese, en aquella época los trabajadores, los operarios especializados ganaban más en Brasil que acá, pero allá no pagan impuestos a la ganancia. Acá un operario de Renault, un operario de Fiat, no quiere hacer horas extras, porque si no lleva el impuesto a la ganancia, esto hay que cambiar. Como también hay que resolver la situación de los jubilados. Yo estoy de acuerdo que se haya terminado la FJP y que venga al Estado, porque tenemos un sistema de reparto y solidario de jubilación. Pero la plata del ANSE debe darse a los jubilados nacionales. Hoy vi que levantaron el mínimo a menos de 2.500. 2.476. 70-80% de los jubilados nacionales ganan el mínimo. Si no tienen los hijos que lo ayuden, no les alcanza para nada. Y hay 500.000 juicios en la Suprema Corte, muchos con sentencia, donde la Suprema Corte ya dijo cómo le tienen que liquidar a los jubilados. Sí. Bueno, que en vez de gastar la plata en ANSE en otras cosas, la gasten en esto, porque los jubilados no pueden esperar. Esto hay que plantearlo por ley, para que los jubilados nacionales cobren lo que corresponda. También me parece que hay otro tema que es una buena medida, como es la asignación universal por hijo, que para que tengan seguridad los que la cobran, de que nadie se la va a sacar, hay que ponerla por ley. Pero hay que corregir otra injusticia que hay, que perjudica a todos los empleados, que es que todos los empleados aportan, trabajadores y empleados, para el salario familia, como se llama tradicionalmente la asignación por hijo.
Se aporta el 9% de la masa salarial, o vía el trabajador o vía la empresa. Y resulta que después de determinado nivel de sueldo, cuando es un poco alto, cobran menos por hijo. Y si es más alto, no cobran nada. ¿Cómo es que los niños en Argentina todos son lo mismo y a todos los queremos valen lo mismo? Entonces hay que reparar esa injusticia y hacer que todos cobren la asignación universal por hijo y lo vamos a hacer por ley. Y si me permite, también el otro punto es que hay que subsidiar el empleo en vez del desempleo. No podemos tener 40% de la gente trabajando en negro o changueando habitualmente. Yo veía cuando era gobernador de que los chicos abandonan en los barrios populares de esta querida ciudad capital la secundaria. Cuando investigamos por qué, es porque los chicos ven a los padres changueando o trabajando salteo, entonces no le veían sentido ni futuro para su vida a terminar la secundaria. El trabajo negro produce. El que esté negro no tiene obra social, no tiene aporte jubilatorio, cobra la mitad del que esté en blanco y se pierde la cultura del trabajo, que es la única que organiza una sociedad en sentido positivo. Cuando el viejo se levantaba temprano como el mío, a las 7 menos cuarto, para ir a laburar, a las 6 menos cuarto. A las 6 menos cuarto, me acuerdo, se levanta el viejo. A las 7, en pie, con escarcha, como era en aquella época, que no había calefacción, para ir a la escuela, estaba todo organizado. Y cuando salía el viejo al laburo, había que estar en la casa. O sea, más allá de esto, lo que digo, la cultura y el trabajo organiza una sociedad. Estos son los puntos que hay que tocar y hay dos puntos institucionales que a mí me parece importante también y que están que define el Congreso de la Nación, que es de que no podemos aceptar una reforma de la Constitución, no corresponde, la Constitución goza de buena salud, estamos en contra de la reforma de la Constitución y estamos en contra de la reelección de la presidenta, ¿no? A una semana de las elecciones, ¿cree que los cordobeses lo van a acompañar con su voto? ¿Está tranquilo? ¿Cómo lo ve? Yo estoy tranquilo, como corresponde, y con humildad llevo estas propuestas a toda la provincia. Las encuestas dicen que nosotros vamos adelante, pero siempre digo, la única encuesta valedera es la que el día de la elección, cuando se cuentan los votos. Entonces, nosotros con humildad vamos llevando nuestra propuesta, sin agraviar a nadie, sin contestar a agravios, ¿no? Schiaretti, ¿qué piensa cuando ve el spot o escucha el spot de Carolina Escoto, en el que el discurso que dice Escoto, en el que pronuncia en el spot, es básicamente lo que ustedes mismos dicen? Ella propone retomar el diálogo, reubicar a Córdoba en el lugar que le corresponde. Digo, suena como muy parecido a lo que ustedes promueven. Digo, pero ¿usted qué piensa cuando ella, que responde a la presidenta, pide eso en su propio spot? Yo la verdad que no opino sobre lo que dicen los demás candidatos, pues no me parece que sea lógico y no me parece pero prudente. ¿piensa que si ella que lo lograría? Digo, porque si, por más que ella llegue y que prometa que va a trabajar por eso, sí, si la presidenta no tuerce el brazo, tampoco lo va a lograr. Si la presidenta quisiera dialogar, lo hubiera recibido el doctor de la Sota, aunque sea un ministro, lo hubiera recibido el gobernador cuando pidió audiencia. Pero yo, sobre los spots de los demás candidatos y lo que dicen en campaña, yo no opino por prudencia, a todos les deseo suerte, y será el pueblo de Córdoba con su voto el que dirá qué lugar ocupa cada uno, ¿no? Esta primera instancia, que son las PASO, que me parece saludable para... ¿Cómo la siente usted? Pues yo he escuchado, por ejemplo, a sectores del peronismo que lo ven con mucho entusiasmo, pues dice, bueno, vamos a tener posibilidad a los jóvenes. ¿A usted le tocó alguna vez pelear desde abajo? ¿Hay una fuerza joven dentro del...? Vea, nuestra lista es una expresión de la renovación. Como yo creo se deben renovar todas las cosas en la vida, ¿no? Que mezclando experiencia con aire nuevo. Nuestra lista la encabezo yo, segundo está Blanquita Rossi, una persona que todos conocen por su actividad en favor de los más humildes, llevando un mensaje optimista, que una bocanada de aire fresco. Está tercero el presidente del partido, que es Carlos Cáceres. Cuarto está Agustín Caleri, un tenista que conoce todo el mundo, recorrió el mundo, que siempre fue un león cuando defendió a Argentina en la Copa Davis, y que él quiere participar, hacer su aporte para mejorar el deporte, la vida de los jóvenes, y es también otra bocana de aire fresco.
quinto está una joven intendenta, que es de Colonia Viñón, en el departamento San Justo, un pequeño pueblito, y sexto un dirigente juvenil, que es Edgar Bruno, que es dirigente de la juventud y de la militante. O sea, nuestra lista en realidad tiene, de los 6 primeros, 2 que tenemos un bagaje de experiencia, y el resto son todas personas, o jóvenes, o que se incorporan recién a la política. No sé, como yo entiendo debe ser la renovación. Y a mí me parece bueno también de que haya posibilidad de que compitan dentro de un partido todos los dirigentes. Nosotros tenemos como tradición en el peronismo de Córdoba permitir de que haya elecciones internas. Fíjese, yo me recuerdo en el año 2003 cuando yo acompañé al doctor de la Sota en su reelección como candidato a vicegobernador, una señora Sismondi que quiso interna y se la dimos, porque esto es la democracia y yo, quien compite, no tengo nada en contra, por el contrario, estoy convencido y espero que una vez que pasen la primaria estemos juntos trabajando para defender a Córdoba, que precisa ser defendida ahora, para que ganemos la elección y para que, al igual que en el 2009, el gobierno nacional, perdiendo la elección, se avenga al diálogo y puedan volver los recursos a Córdoba. Porque muchos me dicen, y usted me preguntaba un poco relacionado con lo que me preguntaba recién, pero gringo, si la presidenta tiene esa actitud, y que la duda que usted me pregunta, ¿va a cambiar la presidenta? Y yo dije, ya cambió en el 2009. En el 2009 nos quisieron humillar y nos quisieron asfixiar financieramente. Cuando perdieron la elección, que se sintieron más débiles, nos llamaron y se avinieron, reconocieron lo que nos debía y nos pagaron durante un tiempo. Yo estoy seguro que si el gobierno nacional también pierde la elección ahora, va a pasar lo mismo. Depende lo que hagamos los cordobeses con nuestro voto el 11 y lo que hagamos el 25. En base a eso, ¿cuál piensa que será la foto del 28 de octubre? ¿Cuál será la foto? Yo espero que sea la foto de una Argentina que le puso límites a una presidenta que lamentablemente, como le decía, viene mostrando esa faceta y que esa foto permita que encaremos el diálogo y trabajemos juntos, porque lo que precisamos los argentinos es trabajar juntos. Yo siempre digo que el tren del progreso nuevamente se detuvo en la estación argentina, porque los precios buenos de los alimentos, que es el viento de cola que permitió que Argentina ande bien estos años, va a seguir 15, 20 años más. El tren está parado en la estación argentina, el tren del progreso. Depende si nosotros nos subimos al tren o nos quedamos discutiendo en el andén o fuera de la estación. Si nos quedamos discutiendo en el andén entre nosotros o fuera de la estación discutiendo, el tren se va a ir. Y yo lo que quiero es que aprovechemos ese tren del progreso y nos subamos todos y progresemos. Y esto exige diálogo, exige búsqueda de consenso. Y yo espero que la foto del 28 de octubre sea la foto del inicio del diálogo, del inicio del camino del consenso y del inicio también de la reflexión del gobierno nacional para que termine bien este mandato como corresponde y como marca la Constitución. No será el tren de Jaime, ¿no? No, el tren bala, que lo estamos esperando. Ayer estaba en San Justo y yo me recordé y decía, bueno, pero en el 2005 el presidente Kirchner dijo que iba a hacer la autovía San Francisco-Córdoba. Y si no le empieza el gobierno provincial ahora en el tramo Montecristo, que ayer veía también, ibas a San Justo, ya está casi listo el tramo a Montecristo, la verdad que estaríamos todavía en veremos, ¿no? Lamentablemente es lo mismo, vea, otra cosa que es inentendible, el canal Los Molinos Córdoba. ¿Ustedes se acuerdan cuando vino la presidenta en la campaña de la elección presidencial en el 2011? Nosotros habíamos conseguido un crédito de la Corporación Andina de Fomento para rehacer el canal Los Molinos Córdoba, que nos garantiza a todos los habitantes de la ciudad de Córdoba y del Gran Córdoba, 1,5 millones de cordobeses, que tengamos el agua potable por 15 años más sin problema. La presidenta dijo acá en Córdoba, en un acto frente a la municipalidad, que iba a hacer, que no iba a dar el aval, y nos negó el aval, y no pudimos iniciar la obra. Estas son cosas que son incomprensibles. Yo tengo la alegría de ver de que, pese a esto que nos pasa, pese a este intento de ahogo financiero, pese a esta discriminación, Córdoba sigue progresando y sigue progresando con nuestros propios recursos porque viene bien administrada, porque el doctor de la Sota tomó la medida adecuada para que progresemos y porque Córdoba es una potencia. Córdoba es la mayor productora de soja de la Argentina, el mayor exportador de maní del planeta. 1 de cada 200 vacas son de acá.
1 de cada 2 camiones que se fabrica en Argentina se hacen en Córdoba, 1 de cada 4 autos. Somos el mayor productor de lácteos del país, somos los mayores productores de maquinaria agrícola, somos el principal destino turístico, o sea, somos una potencia y estamos progresando pese a esto con nuestros propios recursos. ¿Le puedo preguntar por Blanca Rossi? Con Digo, todo me gusto. intriga mucho saber cómo la convencieron, porque ella decía que no quería saber nada y finalmente, bueno, está acompañándolo. ¿Cómo la convencieron y cómo se está sintiendo ella? Primero porque a nosotros nos parecía que una persona que en su trayectoria profesional mostró tanto interés por lo que le pasaba a los demás, sobre todo a los más humildes, siempre tentó llevar una voz de esperanza, era una persona que tenía una vocación por la cosa pública, si no, no hubiera actuado siempre de esa manera. Entonces le planteamos de que ella tenía para aportar a la política, que era una bocanada de aire fresco. Y bueno, con ese fue el argumento central. Si ella se siente muy bien porque donde va, la gente, La que es la quiere. gente común, la quiere, la gente quiere. común de carne y hueso. Si ella habla un lenguaje para la gente común, porque veo que por ahí en la política muchos hablan un poco acartonado, un lenguaje que solo entienden los políticos. Blanquita habla el lenguaje que entiende la gente. Y lo que yo creo que lo que precisa nuestra gente, y precisamos todos, es que los dirigentes hablen el lenguaje de la gente. Así que se siente muy bien. Licenciado, muchas gracias. Gracias Muy a usted. amable, muy gentil que se mejore de la Gracias. garganta. Gracias. Vamos a poner un poquito de música, vamos a...